Buena gente, con un video más. Hoy vamos a hablar sobre la gran obra escrita por una de las figuras más destacadas de la ilustración en la parte económica, Adam Smith. El ilustrado escocés presenta en su obra La riqueza de las naciones uno de los estilos más importantes sobre el sistema capitalista. Vamos a hacer un análisis sobre los 5 libros que corresponden a lo que sería la obra y también analizar un poco su papel como filósofo moral e ilustrado, además de destacar las conclusiones sobre si la obra es viable para aplicar en la actualidad o sobre los asuntos que competen en el momento o contexto histórico de la misma. Hablemos de economía. El primer libro trata principalmente sobre la distribución del trabajo según las diferentes clases sociales. Para el autor, muchas de las bases se fundamentan principalmente en la inteligencia, en la destreza, en la capacidad personal de cada una de las personas, redundantemente, a la hora de eh, desarrollarse o efectuarse al cumplir un labor. También hay que entender de que esto tiene que ver en aspectos principalmente del el estilo de vida, las condiciones climatológicas, la cantidad de carga laboral que se tenga, la honorabilidad del trabajo, por ejemplo, si es un trabajo gustoso para el público o para las personas, pues tiende a tener una mayor paga que uno que no sea tan gustoso para la población. Por ejemplo, el trabajo se podría decir eh, de cañerías o de labor de limpieza o de cuestiones pues que tienen un cargo negativo en la sociedad hasta la actualidad y que hace que su demanda y su ganancia económica pues sea mínima a comparativa de un cantante, un escritor o un músico, entre otros. Un aspecto aquí a destacar también es el hecho de que como la distribución es por clases sociales, entonces se habla mucho de esa jerarquía en donde el hombre blanco, analizándolo en la época, o el hombre de clase alta, pues tenía mayor prestigio y mayor dominio sobre las otras, pues, clases sociales y etnias, por ejemplo, el moreno, el negro, el mestizo, en fin. Hay que entender de que esto es en un periodo, pues, previo a lo que serían los movimientos independentistas en América Latina y también pues esos movimientos de lucha por el respeto de las diferentes etnias. En el segundo libro, en resumidas cuentas, se puede decir de que se analiza al negociante, es decir, a la persona que busca invertir o generar una mayor riqueza a partir del desarrollo de una actividad. Hay que entender de que esta es la persona que en realidad concentra el capital. Es quien decide hacia qué gastarlo y cómo puede obtener de este también pues sus ingresos, ya sean de manera de moneda, por decir así, o en forma de producto. Uno de los aspectos más destacados es que para generar esa acumulación y esa ganancia o ese fondo, se ocupa también pues un campo de inversión y un campo de apuesta, generalmente de una apuesta personal. Smith siempre consideró que esto debería ser de manera particular, que no debía existir un intermediario o un papel por parte del Estado que se encargara de tomar estas acciones. Todo era siempre por medio del individuo y su libertad de poder optar por la inversión y también pues por el ahorro.
Ahora bien, ¿cómo se logra que una nación o un estado pues logre ese avance o ese desarrollo económico? ¿Cuál es la política económica correcta? Aquí Smith argumenta mucho que debe ser con la separación por parte del Estado. Es decir, el Estado no tiene que tomar tantas acciones ni controles por parte de la economía o del comercio, porque lo que está generando son trabas, son aranceles, son impedimentos que al final lo único que van a afectar es en el desarrollo de la oferta y la demanda de los productos a nivel internacional. Por lo que los mercados siempre van a salir eh, pues con resultados negativos si los dirige el Estado. También hay que entender de que ese desarrollo económico y esa política económica, como habíamos visto en el libro anterior, se basa principalmente del individualismo. El ser individual puede optar por tomar más decisiones y entonces al generar un carácter particular, este va a ser atractivo y va a ser más fácil de que se comercie con otros. Y entonces se puede dar un intercambio que para Smith era demasiado equitativo entre la oferta y la demanda. Ya luego otros autores se dieron cuenta de que no era tan óptimo el modelo económico en donde la oferta subía y la demanda bajaba, simple y sencillamente por patrones de consumo. Ya eso se verá con autores como David Ricardo, luego con la escuela keynesiana y luego pues con los neoliberales como Milton Friedman. El libro cuarto se basa principalmente en los sistemas de economía política. En esa época existían pues tres modelos básicos. El modelo que se basaba en el mercantilismo, que es el del Estado controlándolo todo, manteniendo la mayor cantidad de riquezas y con estas pues tratar de mantener un comercio, digámoslo así, viable con otros países, pero siempre desde adentro, bajo un proteccionismo. Luego estaba el modelo del que en parte se inspira, pero que no es el que él considera correcto, que se basa en la agricultura, en una producción agrícola desarrollada, basada en el avance, en el progreso y con vía hacia generar un desarrollo quizás industrial para el momento, en donde pudiera luego comercializarse. Que eso tal vez su mayor auge se daría luego con la revolución industrial. Pero el modelo que él fundamenta es el del comercio internacional. ¿Y en qué se basa el comercio internacional? Sencillo, no poner tantos aranceles, no poner tantos impuestos a los productos extranjeros, sino que ponerlos a competir contra los diferentes estados, las diferentes naciones, con el fin de que la producción suba y que también el garante máximo, que es el individuo, que es el que tiene el capital, pues pueda optar por elegir mejor. Y al elegir mejor, por las cuestiones de la oferta y la demanda, los productos van a estar siempre en un nivel lo suficientemente bajo o accesible para que todos salgan ganando. Es decir, gana el que está produciendo y también gana el que está consumiendo el producto. Ese sistema pues es hoy la base máxima de lo que es el liberalismo económico y tal vez la corriente del capitalismo. El Estado no interviene, no hay que darle nada, entonces todo se mueve por medio de esa famosa mano invisible, diría uno, que rige y controla la economía bajo sus fines correctos. Ahora bien, ¿cómo se determina cuánto tiene que tener el Estado y cuánto no? Aquí hay un punto muy importante, porque si bien Smith está en contra de que la economía sea controlada en excesivo dominio por parte del Estado, hay ciertos asuntos o ciertos temas que sí son interesantes o que sí son importantes, mejor dicho, para el Estado. Por ejemplo, la seguridad, la forma de negociar, el agregar una especie de impuestos para ciertos servicios que puedan permitir un mayor bagaje en lo que es el comercio, pero que sean, digamos que una especie de inversión con la cual el Estado pueda siempre garantizar esa economía abierta. Hay que entender de que un Estado se rige según los ingresos y los gastos. Ya hemos hecho videos anteriormente hablando sobre cómo se desempeña la cuestión del ingreso y el gasto. Un país que tenga
más ingresos que gastos, pues generalmente es un país óptimo hacia el desarrollo. Un país que gaste más que lo que le ingresa, pues tiene que ser un gasto que al menos se pueda visualizar en inversión si no es una pérdida. Y ahí es donde el gobierno pues tiene que tomar sus decisiones con los asuntos básicos, que ahí podríamos ver otro video tal vez donde se analizan los temas de política, basados en la salud, en la educación, en la seguridad, en la infraestructura, en la política exterior, por ejemplo. Y esto pues va a determinar el crecimiento económico y también el desarrollo económico de una nación. A manera de conclusión, hay que entender de que Adam Smith es una de las figuras que deja en La riqueza de las naciones uno de los principios básicos de la ideología liberal económica o de la ideología capitalista que se basa en el laissez-faire y laissez-passer, es decir, el dejar hacer y el dejar pasar. Principalmente se fundamenta en el hecho de que el Estado no intervenga tanto en los asuntos económicos y se deje pues que el individuo, que en muchos casos se va a llamar a la empresa privada, se encargue de controlar los medios de producción, que se encargue de distribuir los productos y que pueda pues generar una mayor competencia o un mayor dinamismo de la misma economía, generándole ganancias a los principales actores, que son los individuos, no tanto el Estado. Ahora bien, hay que entender que para la época en la que estaba Adam Smith, el sistema era de carácter mercantilista. Es decir, un sistema bastante proteccionista, un sistema en donde todo se controlaba por medio de la patria, donde se daban disputas territoriales por controles de productos, donde no existían acuerdos comerciales, que hoy serían tal vez unos tratados de libre comercio, o formas de crear bloques económicos, sino que lo que había era pues una constante disputa nacionalista tal vez, o de creación de un patriotismo con el fin de irse forjando en el dominio total. Recordemos de que es la época de los imperios, de los reinos y monarquías pues de carácter absolutista. Además de que Adam Smith es un liberal, pero no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido moral. Él buscaba que el individuo se fuera empoderando y con su empoderamiento beneficiar al Estado. Hay que entender de que también Adam Smith es el padre de la economía moderna. Él da las primeras bases y las primeras estructuras de cómo se tiene que dirigir un sistema económico por medio del comercio internacional, que hoy en día es quizás el sector más atractivo y el que genera mayor dinamismo a nivel internacional. No obstante, también el papel excesivo de la mano invisible y de aspectos como una economía completamente abierta, en muchos casos atenta hasta con la misma soberanía nacional. Y es ahí donde otras corrientes, por ejemplo la keynesiana, por ejemplo ideologías de carácter socialdemócrata o de carácter socialista, pues se van a oponer a la idea de que haya una apertura exagerada, porque esto podría afectar a su empresa interna, que la empresa interna, la empresa estatal, pues de ahí hay un punto importante, el Estado es el que la dirige y el que la controla. Para Adam Smith los monopolios eran un gran peligro, fueran públicos o fueran privados. Ahora, para el momento en el que él vive, solo pensaba en el monopolio estatal, pero ya luego con el tiempo hemos visto de que también existen los monopolios privados y generalmente son más peligrosos que los monopolios estatales. ¿Qué se puede decir de la riqueza de las naciones? Una gran obra para entender las bases de la economía, pero no necesariamente para aplicar las bases de la economía en la actualidad. Sin más que decir, me despido. Buen día.